invocar el nombre del Señor, pedirle que nos dé la fuerza en la flaqueza para salir adelante junto con nuestros seres queridos. En Romanos 15:13 nos dice que Dios, de quien viene la esperanza, los llene de alegría y paz en la fe, para que sobreabunde su esperanza por el poder del Espíritu. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en Él. El Salmo 34 nos hace una atenta invitación a confiar en el Señor, sobre todo en estos momentos difíciles, en que como humanos podemos sentir en nuestro corazón angustia y desesperanza por el futuro, ya que nuestro mundo de la noche a la mañana cambió radicalmente. La esperanza ha sido sembrada en el corazón del hombre por el Señor. A través de ella podemos ver el futuro con optimismo, vencer cualquier prueba, por difícil que ésta nos parezca. Incluso podemos cambiar de rumbo, sabiendo que a donde vayamos, el Señor nos acompaña, ya que su promesa es que Él tiene para nosotros planes de bien. Debemos fortalecernos, cada día pedirle al Señor que aumente la esperanza en nuestro corazón. En los momentos que sintamos esos sentimientos negativos, debemos de invocar el nombre del Señor, pedirle que nos dé la fuerza en la flaqueza para salir adelante junto con nuestros seres queridos. En Romanos 15:13 nos dice que Dios, de quien viene la esperanza, los llene de alegría y paz en la fe, para que sobreabunde su esperanza por el poder del Espíritu. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en Él. El Salmo 34 nos hace una atenta invitación a confiar en el Señor, sobre todo en estos momentos difíciles, en que como humanos podemos sentir en nuestro corazón angustia y desesperanza por el futuro, ya que nuestro mundo de la noche a la mañana cambió radicalmente. La esperanza ha sido sembrada en el corazón del hombre por el Señor. A través de ella podemos ver el futuro con optimismo, vencer cualquier prueba, por difícil que ésta nos parezca. Incluso podemos cambiar de rumbo, sabiendo que a donde vayamos, el Señor nos acompaña, ya que su promesa es que Él tiene para nosotros planes de bien. Debemos fortalecernos, cada día pedirle al Señor que aumente la esperanza en nuestro corazón. En los momentos que sintamos esos sentimientos negativos, debemos de invocar el nombre del Señor, pedirle que nos dé la fuerza en la flaqueza para salir adelante junto con nuestros seres queridos. En Romanos 15:13 nos dice que Dios, de quien viene la esperanza, los llene de alegría y paz en la fe, para que sobreabunde su esperanza por el poder del Espíritu. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en Él. El Salmo 34 nos hace una atenta invitación a confiar en el Señor, sobre todo en estos momentos difíciles, en que como humanos podemos sentir en nuestro corazón angustia y desesperanza por el futuro, ya que nuestro mundo de la noche a la mañana cambió radicalmente. La esperanza ha sido sembrada en el corazón del hombre por el Señor. A través de ella podemos ver el futuro con optimismo, vencer cualquier prueba, por difícil que ésta nos parezca. Incluso podemos cambiar de rumbo, sabiendo que a donde vayamos, el Señor nos acompaña, ya que su promesa es que Él tiene para nosotros planes de bien. Debemos fortalecernos, cada día pedirle al Señor que aumente la esperanza en nuestro corazón. En los momentos que sintamos esos sentimientos negativos, debemos de invocar el nombre del Señor, pedirle que nos dé la fuerza en la flaqueza para salir adelante
junto con nuestros seres queridos. En Romanos 15:13 nos dice que Dios, de quien viene la esperanza, los llene de alegría y paz en la fe, para que sobreabunde su esperanza por el poder del Espíritu. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en Él. El Salmo 34 nos hace una atenta invitación a confiar en el Señor, sobre todo en estos momentos difíciles, en que como humanos podemos sentir en nuestro corazón angustia y desesperanza por el futuro. Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que nos acompañan martes a martes. Este ya es el quinto martes de la quinta sesión, ¿verdad? Tuvimos un martes de por medio ahí. La quinta sesión de este curso sobre los profetas, de este curso de Biblia sobre los profetas. Vamos a hacer una oración antes de empezar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Dios, que nos has iluminado los corazones de nosotros, tus hijos, con la luz de tu Espíritu, te pedimos que nos hagas dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y para gozar de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estudiar el día de hoy el libro del profeta Daniel. Hicimos una introducción en el primer tema sobre la Sagrada Escritura y sobre el profetismo, y luego hemos estudiado a 3 de los profetas considerados mayores, como he dicho, no considerados mayores porque sean los más importantes, sino por la cantidad de capítulos que tiene cada libro. Y ahora nos corresponde ver al libro del profeta Daniel. Y con este profeta Daniel cerramos los conocidos como 4 profetas mayores. La próxima semana empezaremos a ver, si nos lo permite el tiempo, 2 profetas por cada clase, porque son libros más pequeños y porque creo que va a ser una interesante dinámica ir teniendo 2, si lo podemos hacer. Si no, iremos uno a uno como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Así que, dicho esto, veamos entonces, como siempre, hablemos del autor y de la fecha de escritura de este libro. Varios versículos nos indican con certeza que el autor de este libro es el mismo Daniel, el mismo profeta Daniel, cuyo nombre quiere decir Dios es mi juez. Así que si hay algún Daniel aquí que nos está viendo en la clase, su nombre significa Dios es mi juez. Entonces este profeta Daniel, lo leemos por ejemplo en el capítulo 8, versículo 15. Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de comprenderla, vi de pronto delante de mí como una apariencia de hombre y oí una voz sobre el Ulai que gritaba: Gabriel, explícale a este la visión. Vemos en este versículo 15 del capítulo 8 del libro de Daniel que habla Daniel en primera persona y dice: mientras yo, Daniel. Entendemos entonces que el escritor, el hagiógrafo Daniel, es tomado por el Señor para tener una cantidad de visiones. Quizá de los 4 libros que hemos visto hasta el día de hoy, que vamos a ver hasta el día de hoy, es este profeta Daniel el que tiene más visiones, mucho más parecido a este libro del profeta Daniel, a aquellas visiones que tiene San Juan para escribir el libro del Apocalipsis. También en el capítulo 8, versículo 27, vuelve a decirnos, para confirmar que él es el que está escribiendo el libro, dice capítulo 8, versículo 27, yo, Daniel, establecí y estuve enfermo unos cuantos días, desfallecí y estuve enfermo unos cuantos días, luego me levanté para ocuparme de los asuntos del rey, seguía perplejo por la visión que no podía comprender. Entonces vemos en 2 textos bíblicos, en el capítulo 8, versículo 15, versículo 27, donde Daniel habla en primera persona en la escritura. Cuando uno le dicta a otra persona, aquella persona no establece en primera persona lo escrito,
Pero Daniel en este caso, en estos dos versículos, creo que hay otro más, sí, hay dos versículos que nos confirman esto, y el último, creo yo, es capítulo 9, versículo 2. Dice el libro del profeta Daniel: el año primero de su reinado, yo, Daniel, me puse a investigar las escrituras sobre el número de años que, según la palabra de Yahvé dirigida al profeta Jeremías, debían pasar sobre las ruinas de Jerusalén, a saber, 70 años. Este último versículo que hemos leído es supremamente interesante porque dice dos cosas, nos confirma dos cosas. En primer lugar, que Daniel era el escritor del libro como los dos anteriores. Pero segundo, y muy importante, es que habla Daniel de que investiga la escritura. Y esto nos debe llamar la atención en el sentido que ya a partir de aquella época había un lugar privilegiado para la escritura. Basta con recordar a aquellos hermanos de mi parroquia que recibieron el curso el año pasado, cuando hablamos sobre Esdras, que Esdras es como el personaje que amalgama toda la primera parte de la Sagrada Escritura, casi todo el Pentateuco, los libros históricos tienen mucha relación con el escriba Esdras, que en un momento determinado siente él tanta la importancia de la Sagrada Escritura que se le ocurre en la plaza central, en el parque, digamos, se le ocurre leer toda la Torá, leer los 5 libros del Pentateuco, leerla de principio a fin, sin parar. Y el pueblo estaba presente para escucharlo. Y al terminar, dice el relato que hace el mismo Esdras, que levantó, perdón, el libro de las crónicas, que levanta Esdras los rollos de la Torá, y todo el mundo se pone de rodillas y grita un fuerte amén frente a aquella experiencia de haber escuchado y de ver alzado en las manos de Esdras los libros, los rollos, los pergaminos que contenían la palabra de Dios. A partir de ahí, entonces podemos ver nosotros que hay una gran importancia, y aquí Daniel nos lo viene a confirmar diciendo que investigó las escrituras para comprender una cosa, para comprender Jeremías, que eran contemporáneos. Se recuerdan cuando lo vimos hace 2 martes, Jeremías era contemporáneo, era un poco mayor que Daniel, unos 20 años mayor, que ya había escrito antes. Por lo tanto, los libros estaban a disposición. Dice Daniel que él investiga la escritura y que lo que descubre al investigar en las escrituras es que Jeremías había profetizado que Jerusalén iba a estar en ruinas durante 70 años. Aquí también podemos sacar una enseñanza muy personal con respecto a la Sagrada Escritura de parte nuestra, y es que la Sagrada Escritura no hay que temerle, y al contrario, hay que investigarlas, hay que profundizar, hay que tratar de compenetrarnos en todos sus sentidos, en el estilo literario en que está escrito el libro, en la época en que fue escrito el libro, en quién lo escribió, en cuáles son los aspectos que quiera resaltar sobre Dios, que es lo que hemos tratado de hacer a lo largo de estas clases anteriores, donde, como he dicho, no hemos entrado en una exégesis bíblica profunda, sino que hemos tratado de descubrir aquellos aspectos que cuando yo lea el libro me van a hacer que yo encuentre con mayor facilidad el sentido con el que fueron escritos. Y luego hay otros textos bíblicos que no los vamos a leer por razón del tiempo, que nos hablan sobre cómo Daniel tenemos la certeza que él es escritor del libro. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 2 y versículo 7, y en el capítulo 12, versículos del 4 al 5. Ahí estos dos pasajes también nos van a establecer con certeza que es Daniel el autor de su propio libro. Como dije hace un momento, Daniel escribe en primera persona, de alguna forma podemos decir de una manera autobiográfica. Y debe ser distinguido este Daniel de otros 3 Danieles que son mencionados en el Antiguo Testamento. Yo solo voy a usar un texto bíblico para que veamos que habían otros Danieles que no es este profeta Daniel. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 3, versículo 1 dice: estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón, el primogénito Amón, hijo de Ahinoam, de Yisrael, y el segundo Daniel, hijo de Abigail de Carmelo,
Entonces no es este Daniel, para no confundirnos. Van a decir qué relevancia tiene hablar de otro Daniel que no es este, porque probablemente en algún momento nosotros nos encontremos con pasajes donde se mencionan al profeta Daniel, donde se menciona el nombre de Daniel, y no es que se esté refiriendo al escritor del libro del profeta Daniel, ni al profeta en sí. También lo encontramos en Esdras capítulo 8, versículo 2, y en Nehemías capítulo 10, versículo 6, se nos mencionan a otros personajes llamados Daniel, que no son el profeta. ¿Qué más podemos descubrir en el libro mismo de Daniel? Y hay una característica diferente a los anteriores profetas, porque Daniel probablemente como un joven, a lo mejor por allá por los 15 años de edad, Daniel es capturado y es llevado de su familia noble de Judá y es deportado a Babilonia para lavarle el cerebro y para hacerlo adoptar la cultura babilónica para la tarea de asistir en tratar con los judíos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a pesar de estar en el exilio, Daniel nunca renegó de su fe. Nunca. Es más, cuando el rey Nabucodonosor manda hacer aquella estatua grande de bronce y pide que todo el mundo se ponga de rodillas, después de haber estos muchachos, porque tenía unos compañeros, Daniel, después de haber estado estos muchachos comiendo solo hierbas, no contaminándose con la comida del rey, después de haber hecho esto y de estar en la plaza, manda al rey que se arrodillen para adorar a la estatua que había construido. Estos jóvenes no lo hacen, no reniegan de su fe y son claros al decir que solo adorarán al verdadero Dios. Y esto le gana, la consecuencia de esto es que estos 3 jóvenes son enviados o son aventados al horno de fuego. Y es un relato muy precioso porque son una cantidad de versículos donde dice la Sagrada Escritura del libro del profeta Daniel que estos 3 jóvenes bailaban adentro del horno de fuego y alababan a Dios en el horno de fuego. Y que fue tanta la impresión que cuando el rey los mandó a llamar a que salieran del horno, estos jóvenes salen sin habérseles quemado ni siquiera un cabello. Un cabello. Eso significa que a pesar de su juventud, Daniel tenía una fe muy arraigada, que vamos a entender entonces por qué escribe como lo hace en el libro en su libro. En Babilonia pasó el resto de su vida, o sea, desde los 15 años que fue capturado y fue llevado a Babilonia, ahí pasó el resto de su vida, una vida larga, aproximadamente más de 85 años, no tenemos la certeza de eso, pero atravesó por la mayor parte del exilio que el pueblo de Israel vivió en Babilonia y fue exitosamente exaltando a Dios con sus virtudes y con su servicio. Para el pueblo de Israel, seguir adorando a Dios en una tierra ajena, estando cautivos, era bien difícil. Pero más allá de lo difícil, al pueblo de Israel se le hacía fácil caer en la idolatría de los dioses que adoraban aquellos pueblos que los invadían. Era fácil para el pueblo de Israel. Eran pocos los que mantenían la fe firme en Dios. Y uno de ellos era este personaje, Daniel, que estamos estudiando el día de hoy. Entonces, por su inteligencia, por esa capacidad, por esas virtudes, por esa firmeza de fe en Dios, rápidamente llamó la atención de los reyes, de los servidores del rey, y rápidamente emergió a una posición de autoridad en el gobierno por la determinación del rey, y sirvió como confidente de reyes y también el profeta en 2 imperios mundiales que son el de Babilonia, que nos lo dice capítulo 2, versículo 48, dice así: y el rey confirmó a Daniel un alto rango y le dio muchos y magníficos regalos y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia
y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. A pesar de tener una fe contraria a la que el imperio mandaba, fue visto con buenos ojos. Tuvo a bien el rey hacerse de sus servicios, porque sabía lo inteligente que era, porque sabía las virtudes que tenía, y lo llaman y lo hacen gobernador en Babilonia, pero también en Medo Persa. También ahí Daniel ocupa lugares de privilegio. Dice el capítulo 6, versículo del 1 al 3. Y recibió el reino Darío el Medo, que contaba 72 años. Plugó a Darío, quiso Darío, le dio la gana a Darío establecer su reino 120 sátrapas que estuvieran por todo el reino bajo el mando de 3 ministros. Daniel era uno de esos 3 ministros, a los que los sátrapas deberían rendir cuentas con el fin de impedir que el rey recibiera daño alguno. Entonces Daniel también ahí, en este reino, con otro rey, también tuvo a bien, a pesar de la fe que tenía, contraria a los imperios, a pesar de eso, Daniel era visto con buenos ojos. Y Cristo, Jesucristo, confirma también a Daniel como un profeta y como autor del libro. Mateo capítulo 24, versículo 15 dice: cuando vean pues la abominación de la desolación anunciada del profeta Daniel, erigida en el lugar santo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay una referencia de Cristo en relación con las profecías que Daniel hizo. ¿Por qué? Porque como dijimos en el primer tema, había la profecía bíblica tiene de alguna manera un doble cumplimiento. Un cumplimiento inminente, inmediato, que la gente que escuchaba la profecía tenía posibilidad de verla cumplida, pero también esa profecía podía tener una prefiguración de algo que iba a suceder mucho más adelante, y generalmente, mayoritariamente, esas profecías tenían una relación clara con la persona de Jesucristo y el reino que Jesucristo iba a establecer con su venida. Por eso es importante descubrir que Jesús mismo menciona a este profeta y menciona lo importante de sus profecías para el pueblo de Israel. Así que podemos ver que este personaje de Daniel es de una importancia vital para el pueblo de Israel. El libro, en fechas, fue probablemente escrito poco después del año 539 antes de Cristo, pero antes del año 530. Entonces podemos decir que el periodo de tiempo en el que fue escrito el libro fue un periodo corto. Fue un periodo corto que le permitió de alguna manera a Daniel, y hay que tener en cuenta lo que decía los versículos que leímos anteriormente, que él no solamente se proponía trasladar las visiones que Dios le había dado, sino también investigaba el cumplimiento de las profecías de otros profetas. Esto es algo que se me ocurre a mí, que pienso yo, y lo pensé cuando lo vi, que era para no contradecir nunca una profecía dada por Dios por medio de otro profeta. Y esto es bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca se contradice, y porque un mensajero, porque un profeta, porque un predicador, porque el que anuncia la palabra, no tiene que contradecir nada de lo que ya está establecido. Entonces es importante ver cómo la investigación de la Sagrada Escritura, el profundizar en los contenidos de la Sagrada Escritura, el poder tener los diferentes parámetros para el estudio y para la lectura de la Sagrada Escritura son importantes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca se contradice, y Daniel nos dice que por eso investigaba para ver el cumplimiento. Daniel en el capítulo 2, versículos 4b al capítulo 7, versículo 28, proféticamente describe la dirección de la historia del mundo de los gentiles. Fue original y fue apropiadamente escrito en arameo,
el idioma común de los negocios internacionales. Podemos decir, en aquella época el arameo era como ahora el inglés, como un lenguaje, con un idioma que traspasa las fronteras, pero que se vuelve común al mismo tiempo. En ese idioma arameo fueron escritos estos capítulos, del capítulo 2, versículo 4b, al capítulo 7, versículo 28. Y como hemos dicho en los anteriores, es bueno tener en cuenta que Daniel fue contemporáneo de Ezequiel, de Habacuc, de Jeremías y de Sofonías. Estos otros 4 profetas fueron contemporáneos de Daniel, por lo tanto, era importante, si eran contemporáneos, era importante aquello que, repito, hizo Daniel de investigar en Jeremías, para no contradecir, pero para confirmar también tiempos de cumplimiento. Y esto, con toda la verdad, solamente puede ser inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que impulsa al autor sagrado. Es el Espíritu Santo el que toma la inteligencia y la voluntad del agiógrafo, del autor sagrado, para poner por escrito todo y solo lo que Dios quiere. Por tanto, si va a poner por escrito todo y solo lo que Dios quiere, nunca va a contradecir una profecía o algún acontecimiento ya establecido. Terminamos aquí esta parte del autor y de las fechas y pasamos a algo que es bien interesante, y es cuál es la estructura del libro y cuál es el género literario en el que este libro fue escrito. El libro consta de 2 partes bien definidas. La primera está del capítulo 1 al versículo 6, al capítulo 6, capítulo 1 al capítulo 6, caracterizado por el género histórico narrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que Daniel, como vimos en los textos bíblicos, narra una historia de lo que sucedió, vivida la historia. No es una historia inventada, no es una historia que está viendo desde fuera, sino que es una historia que él personalmente está viviendo. Por eso recordamos, dice en los versículos que leímos hace un momentito, dice, yo Daniel tuve una visión, no dice, y yo Daniel vi que fulano de tal tuvo una visión y la contó, no dice, yo Daniel la viví. Un aspecto histórico narrativo. Y del capítulo 7 al capítulo 12 predomina el género apocalíptico. Este género apocalíptico que está lleno de simbología a más no poder. Es bien complicado comprender la simbología del género apocalíptico. Uno de los libros más complicados para el estudio de la Sagrada Escritura es el libro del Apocalipsis. ¿Por qué? No porque lo que diga sea de miedo y de pánico y de pavor, sino porque hay tantos símbolos que es bien difícil llegar a la certeza de qué significa una certeza tenemos de un signo aparecido, y es aquel de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, de una mujer que está encinta y que aparece con la luna bajo sus pies, con las estrellas en la cabeza. Sabemos con certeza que es la Virgen María, pero habla de dragones, pero habla de ángeles con no sé cuántas alas, pero habla de esto. Igual es entonces esta última parte del libro del profeta Daniel, un género apocalíptico. Esta literatura, esta forma de escritura, se caracteriza, como digo, por el uso de símbolos, de figuras, de visiones, un énfasis marcado en lo escatológico, en lo que está por venir, en aquello que no vemos, pero que sabemos que va a ocurrir. Y el uso de la numerología, de aquello aspecto de los números. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis nos habla de los 144,000, que es un número que significa algo, o como en la Sagrada Escritura se repite constantemente o en varias ocasiones el 40 años en el desierto, 40 días y 40 noches Jesús en el desierto antes de empezar su vida pública, el número 7. Entonces todos estos aspectos están incluidos ahí en este libro del profeta Daniel. Se escribe este libro en tiempos de opresión, en tiempos de cautiverio,
Con un propósito es escrito el libro, lo escribe el autor, con el propósito de alentar la fe de los creyentes en Dios. Nosotros, en esta época, en esta historia, nos cuesta comprender qué significa estar cautivo, qué significa ser invadido por otro reino, perder todas nuestras garantías, perder todos nuestros derechos y convertirnos, si no en esclavos, convertirnos en seres humanos de segunda clase. Difícil de comprenderlo. Ante esto, una de las cosas, entre comillas, que más sufría el pueblo de Israel era el hecho de no poder dar culto a Dios. A pesar de su necedad, de su rebeldía, a una de las cosas que más le dolía al pueblo de Israel era no poder dar culto a Dios. Y cuando uno no puede dar culto a Dios como se debe, el desánimo es lo primero que llena el corazón de las personas. Hoy en día, sin estar cautivos nosotros, hoy en día, nosotros estamos viviendo de alguna manera este sentido de no poder adorar a Dios como se debe. Y cuando hablo de esto es, el Papa Francisco acaba de decir, miren, todo lo virtual es bueno, parafraseando un poco lo que dijo el Papa hace como un mes, creo que lo dijo. Lo tecnológico es bueno, lo virtual es bueno, pero la iglesia no es virtual. La iglesia se congrega. ¿Cuántos de nosotros no estamos anhelando participar físicamente o nuevamente de la Eucaristía? ¿Cuántos de nosotros no estamos anhelando una vez más estar en una hora santa? ¿Cuántos de nosotros no estamos anhelando y necesitando el sacramento de la confesión? ¿Cuántos bautizos se han dejado de realizar? ¿Cuántos matrimonios se han suspendido por lo que estamos viviendo? Esto es en menor escala. Ahora imagínense ustedes si fuéramos cautivos. Entonces, el sentido que tiene seguirnos reuniendo virtualmente, el sentido que tiene esta clase de Biblia, el sentido que tiene que las comunidades, los movimientos en las parroquias, en un montón de parroquias, se reúnan de manera virtual, prácticamente es este propósito que Daniel tuvo de escribir su libro, de alentar la fe de los creyentes. Y cuando no hay certidumbre de Dios, porque se pierde de alguna manera, cuando no hay certeza de que Dios nos acompaña, es necesario alentar, es necesario, como dice el Salmo, es preguntarse, alzo mi mirada a los montes y me pregunto de dónde me vendrá mi auxilio. Y el salmista se responde, mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Ante toda esta trascorneados apaleados, ¿verdad? Que el COVID, que la tormenta Amanda que nos agarró desprevenidos, que supuestamente jueves y viernes viene otra tormenta tropical igual, similar a la que vivimos en el sábado y el domingo, sábado por la noche, domingo por la madrugada. Ante todo esto, ¿cuál es nuestra postura? ¿Es la de agazaparnos, de acercarnos, o es la de alentar a los demás, la de alentar, la de salir, la de ser solidarios, la de dar palabras de aliento a aquel que lo necesita? Daniel, profeta, escribió el libro para alentar la fe de los que creen en Dios. Allí en el cautiverio, ese era el propósito del libro. Además, este libro contiene, como dije, una sección que fue escrita en arameo, que ya la vimos, y contiene dos secciones escritas en hebreo, que son del capítulo 1, versículos del 1 al 2, y del capítulo 8, versículos del 1 al 12, y el capítulo 13. Y en arameo, lo que ya habíamos mencionado. Entonces, aquí podemos ver también la riqueza de contenido y la inteligencia del escritor, porque muy pocas personas en la época podían hablar dos idiomas. Entendemos entonces que si el libro tiene partes en hebreo y partes en arameo,
el escritor sagrado tenía esas habilidades innatas, sabía hablar esos dos idiomas. También el libro hace referencia a dos épocas en la historia del pueblo de Israel. La primera, el exilio de Babilonia, y ya lo hemos mencionado. Y la segunda, en el siglo segundo antes de Cristo, básicamente en el tiempo de la persecución del pueblo de Dios por parte de Antíoco Epifanes. Son dos, aunque esta última parte no está muy marcada, sí hay una referencia de alguna manera a esta historia, aunque la mayor parte de la historia que escribe Daniel la hace partiendo de su experiencia del exilio de Babilonia. Viendo los géneros literarios y la estructura que tiene el libro, pasemos ahora a cuáles son los temas históricos y los temas teológicos que nos deben detener nosotros a la hora de leer el libro. El libro de Daniel, como dije, fue escrito para alentar a los judíos exiliados al revelar el programa de Dios para ellos, tanto durante como después del tiempo del poder gentil en el mundo. Era para alentar a los judíos. Es relevante sobre cualquier otro tema en el libro esta idea: el control soberano de Dios sobre los asuntos de todos los gobernantes y naciones y su reemplazo al final con el verdadero rey. Dicho de otra manera, este libro que plantea a Dios como soberano, no solamente lo plantea soberano para una acción en una época concreta que era la que estaba viviendo Daniel, sino que en el fondo hay una prefiguración del rey de reyes y señor de señores que va a establecer un reino sin término, y esa persona es la persona de Jesús. Porque también es cierto, y lo debemos decir, que Jesús es el único que establece que el reino de Dios es Él. Que el establecimiento del reino de Dios está íntimamente ligado con su venida y que todo lo sucedido con anterioridad solamente fue un tiempo de preparación para el establecimiento de ese reino, que a pesar de todo, el pueblo de Israel no comprendió. Hay un versículo claves en el libro para entender este aspecto teológico de la soberanía de Dios. Capítulo 2, versículos del 20 al 22. Capítulo 2, versículos del 20 al 22. Tomó Daniel la palabra y dijo: bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, pues suyos son el saber y la fuerza. Él hace alternar estaciones y tiempos, depone a los reyes, establece a los reyes, da a los sabios sabiduría y ciencia a los que saben discernir. Él revela honduras y secretos, conoce lo que ocultan las tinieblas y la luz mora junto a él. Palabra de Dios. Si queremos entonces nosotros, si a mí me preguntan, a ver, Roberto, ¿cuál es el resumen o cuál es el versículo, no más importante, pero cuál es el versículo que encierra la totalidad del mensaje que quiere dar Daniel? Es estos, tres versículos. Capítulo 2, versículos 20 al 21. ¿Por qué? Porque plantea a Dios como el soberano de todo. Porque Él da el saber, Él da la fuerza, Él alterna las estaciones y los tiempos, Él quita y pone reyes, Él da la sabiduría, Él da la ciencia, Él revela los secretos a quien Él quiere. Él sabe que hay oculto en las tinieblas y la luz mora junto a Él. Esta idea de principios del libro de Daniel es la idea que va a recorrer todo el libro, y todo lo escrito tiene una concordancia con esta idea que Daniel tiene de quién es Dios o de cómo es Dios o qué atributos tiene Dios o qué hace Dios en la vida del hombre. ¿Qué es esto? Pidámosle nosotros a Dios que eso que dice ahí nos lo dé a nosotros también, para que podamos saber, para que podamos escudriñar, para que podamos ser sabios. No es malo pedir sabiduría. Acuérdense a aquel rey que Dios le preguntó: ¿qué quieres que te dé? Pídeme lo que quieras.
y le dice, solo quiero sabiduría. Y Dios le dice una frase maravillosa, te voy a dar la sabiduría y te voy a dar todo lo que no me pediste. Hagamos nosotros eso también. Hay otro versículo que nos ayuda a profundizar esta idea, a reforzar esta idea, y es el capítulo 2, versículo 44. Ahí adelantito. Capítulo 2, versículo 44. En el tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, y este reino no pasará a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos estos reinos, y él subsistirá eternamente. ¿A qué se refiere este texto? Al reino de Dios establecido por medio de su Hijo. ¿Por qué dice, Dios hará surgir un reino que jamás será destruido? Y que no pasará a otro reino. Y que el reino subsistirá eternamente. El único rey eterno es Jesucristo su Hijo. Entonces, podemos ver en estos dos versículos la soberanía de Dios y la figura preponderante de Jesucristo como el verdadero rey, como la idea única que ha tenido Dios con respecto al reinado. Por eso, el reinado que más se asemeja, que más se parece al reinado de Jesucristo, es el reinado de David. Tanto así que la Sagrada Escritura llega a decir que David era un hombre según el corazón de Dios. Y después dice allá cuando está bautizándose en el Jordán, dice, este es mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Una cosa que hay que tener, que a pesar de que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá estaban en el exilio, estaban en Babilonia, estaban cautivos, Dios no era que había perdido una batalla. Dios no había sufrido una derrota al permitirle a Israel caer, sino que providencialmente estaba cumpliendo sus propósitos seguros hacia un despliegue completo de su rey, a la exaltación de Cristo, al Cristo exaltado. Eso es lo importante. Y entonces cuando nosotros hablamos de Dios soberano, mis queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros hablamos de Dios soberano, lo tenemos claro y lo sabemos. Y estoy seguro que muchos de nosotros creemos en esa soberanía de Dios. Pero esa soberanía de Dios debe ser algo tangible, debe ser algo que nosotros debamos de experimentar en nuestra vida hoy, no mañana, hoy, en estas circunstancias concretas en las que estamos viviendo. Como dije hace un instante, ante esta incertidumbre, ante esta ola de muerte que hay a nuestro alrededor, ante todo lo que estamos viviendo, tenemos que tener claro que Dios tiene el control. Que aquel que va en nuestra barca, aunque esté dormido, está en nuestra barca, está con nosotros. Y que no es que tengamos que ir a despertarlo porque hay una tormenta, sino que quien tiene que despertar su fe somos nosotros, porque nosotros hemos visto y hemos creído en aquel Jesucristo a quien Dios lo ha hecho Rey y Señor. Eso es lo importante. Para eso es esto, para eso son las pruebas. Pero siguiendo adelante en esto que estamos estudiando, sigamos con los temas históricos y teológicos. Daniel fue escrito, como dije, para alentar a los judíos, para relevar el programa de Dios. Y es relevante sobre cualquier otro tema. Como dije, esto se me repitió, creo que se repitió la lámina. Vamos a adelantarla toda porque se repitió. Sí. La lámina que sigue dice que Dios soberanamente permitió a los gentiles dominar Israel. Esto es en Babilonia, en el año 605 al 539 antes de Cristo, en el reino medo-persa entre el año 539 y 531 es ahí, perdón, no es 331. Y en Grecia del año 331 al 146 y Roma del 146 al 476 después de Cristo y hasta el segundo venimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios es soberano de todo y que todos estos
exilios o todos estos invasiones que permitió Dios tenían un propósito, uno solo, y es preparar la venida de Jesucristo, viniendo Jesucristo, esperar su advenimiento segundo. Por eso, el Concilio Vaticano II dice en esta constitución preciosa que se llama Dei Verbum, sobre la divina revelación, sobre la Sagrada Escritura, dice que todo lo que Dios Padre quiso decir en la Sagrada Escritura es Jesús. Que todo lo que Dios quiso decir en la Sagrada Escritura es, y yo me imagino, esto es mi pensar, yo me imagino el gozo de Dios cuando dijo las palabras a Jesús en el Jordán, este es mi Hijo amado. Eso esperaba Dios, ver a su Hijo amado, enviado para que nosotros tuviéramos abundancia. Entonces, este sentido tiene esta parte de la soberanía de Dios. Estas etapas en el poder gentil son presentadas en el capítulo 2 y capítulo 7. Y este mismo tema también incluye la experiencia de Israel tanto en derrota como finalmente su bendición en un reino establecido. ¿Por qué? Porque aunque oímos desventura, porque aunque oímos que el pueblo de Israel sufre, hay momentos de bonanza, hay momentos de quietud y hay momentos de paz entre Dios y su pueblo. Un aspecto clave dentro del tema principal del control soberano de Dios es, como dije, la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías enviado por Dios va a venir a gobernar al mundo en gloria sobre todos los hombres. Y eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 35 y versículo 45, en el capítulo 7, versículo 13, al capítulo 14, versículo 27. Ahí encontramos esta idea de la venida del Mesías. Y entonces, Él es como una piedra en el capítulo 2 y como un hijo del hombre en el capítulo 7. Además, es el ungido, es el Mesías en el capítulo 9, versículo 26. Y esto lo tenemos que ver cumplido en Jesús. En primer lugar, Jesús es la piedra angular que desecharon los constructores. Primero. Segundo, es el Hijo de Hombre. Y este título lo propia Jesús y se llama Hijo de Hombre. Y tercero, es el ungido. Y esto, que encontramos en el capítulo 9, versículo 26, lo vemos cumplido en aquel pasaje del Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, cuando Jesús entra a la sinagoga, le dan el libro del profeta Isaías, lo abre y lee, el Espíritu de Dios está sobre mí, y he sido enviado para dar la libertad a los cautivos, para devolver la vista a los ciegos, para que los cojos caminen, etcétera, etcétera, etcétera. Cierra el rollo, dice el texto, se lo entrega al pasante, y Jesús dice esta frase: hoy se ha cumplido la Escritura. Entonces, todo aquello que estamos viendo tiene una íntima relación con el Cristo que nosotros conocemos. Entonces, este capítulo 9 provee un marco cronológico desde el tiempo de Daniel hasta el reinado de Cristo. Un segundo tema que está tejido por Daniel es el despliegue del poder soberano de Dios, ya no solamente dando sabiduría, inteligencia, ciencia, sino a través de los milagros. La era de Daniel es una de 6 en la Biblia, como un gran enfoque en milagros mediante los cuales Dios llevó a cabo sus propósitos. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué fue lo que Jesús hizo en la tierra? Sanar enfermos, realizar milagros, resucitó a Lázaro, sanó a aquella mujer hemorroísa, resucitó al hijo de aquella viuda. Los milagros estuvieron presentes tanto y en cuanto Daniel también nos plantea que hay un Dios que hace milagros no majestuosos como los que ya conocía el pueblo, no milagros en concreto a personas y en ocasiones específicas. Otros periodos históricos que menciona el libro
que estudia un poquito, que toca a grandes rasgos, son los siguientes, y solo lo voy a mencionar porque ya son las 7:44. La creación y el diluvio, los patriarcas y Moisés, Elías y Eliseo, Jesús y los apóstoles, y el tiempo del segundo advenimiento, que es el Apocalipsis, que lo menciona en el Apocalipsis. Estos temas que tienen sus textos propios donde la Sagrada Escritura nos lo narran, Génesis 1:11, Génesis 12 al Deuteronomio, Primera de Reyes, Segundo de Reyes, los Evangelios, los Hechos, de alguna manera son esbozados, hay como se dice, hay una prefiguración marcada en el libro del profeta Daniel. Y más adelante, Dios, quien tiene dominio eterno y capacidad de operar de acuerdo a su voluntad, es capaz de llevar a cabo lados, todos los cuales serían despliegues menores de poder de lo que fue exhibido cuando actuó como creador en el Génesis. Lo que acabo de decir, no solamente aquellos grandes milagros majestuosos y apoteósicos, sino también pequeñas muestras del poder de Dios para que la gente vea. Entonces Daniel narra el relato e interpretación de sueños por la capacidad que Dios le dio, a través de los cuales Dios revela su voluntad. Y eso lo podemos encontrar como un atributo propio de Daniel en el capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 7. También otros milagros que incluyen son los siguientes: su escritura en la pared y la interpretación por parte de Daniel de lo escrito en la pared. Eso lo encontramos en el capítulo 5. La protección de los 3 hombres en el horno de fuego ardiendo, que ya lo mencioné al principio, que eso está en el capítulo 3. Es impresionante leerlo, pero más impresionante leer lo que cantaban adentro del horno de fuego. Así que de tarea les queda buscar el pasaje del horno de fuego y leer ese cántico precioso que hacen estos 3 jóvenes ahí adentro del horno ardiendo. 3, la provisión de seguridad que Dios le da a Daniel en el foso de los leones, cuando creían que lo habían aventado para que se lo comieran los leones. Dios guarda su integridad física por completo y hace de los leones unos mansos gatitos, digo yo. No por Daniel, sino por el poder de Dios. Y luego, como un cuarto orden de milagros, digamos, son las profecías sobrenaturales que tiene el profeta Daniel. ¿Cuál es la importancia que tiene el profeta Daniel, el libro, en la Sagrada Escritura? La mayor contribución teológica de Daniel surge de su naturaleza como profeta apocalíptico. Esta profecía apocalíptica, como dije, es altamente simbólica en sus expresiones. La profecía de Daniel estuvo dirigida a lo que era un futuro cercano del profeta, pero que aún hoy en día contiene un mensaje hacia el futuro escatológico, hacia la segunda venida de Cristo, hacia aquello que a nosotros hoy nos da esperanza, porque nosotros estamos a la espera de esa venida. Así como aquellos tiempos esperaban la venida del Mesías, nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. En la profecía apocalíptica, el futuro inmediato y el muy posterior a menudo parecen fundirse en uno y es complicado liberarlo, pero está presente. El futuro inmediato, o sea, lo que se cumple aquí y ahora, y el muy posterior, el postrero tiempo, lo que estamos hablando del libro del Apocalipsis. Un ejemplo de esto es la figura de Antíoco Epifanes, prominente en los capítulos 8 y 11. En estos pasajes vemos al personaje que profana el templo en el año 168 a.C., actuando como el anticristo, porque ataca el templo, porque quiere destruir a Dios, porque ataca aquello más sagrado que tiene el pueblo, pero que es una imagen de aquel anticristo que nos menciona el libro del Apocalipsis en el capítulo 13, versículos del 1 al 10. La narración de Daniel es la visión que encontramos en el capítulo 10, versículo 1 al capítulo 12, versículo 4. Ahí se ve claramente que Daniel trata uno de los problemas más agudos de la experiencia humana, que significa vivir bajo la opresión de un gobierno tiránico.
Lo voy a leer otra vez. Daniel llega al culmen, al esplendor de su profecía, cuando claramente señala lo difícil que es tener fe bajo la opresión de un gobierno tiránico. Y el camino que Daniel parece recomendar está bien resumido en estas palabras. Capítulo 11, versículo 32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Por qué? Porque esto es de acción. Fíjense bien lo que dice el texto. El pueblo que conoce a su Dios no se quedará ahí, como dije, agazapado, escondido, sino que se va a esforzar y va a actuar, que es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Nos falta dar un poquito de esfuerzo, un paso más adelante. Nos falta actuar en beneficio de los demás, porque por prudencia callamos, porque por prudencia escondemos, porque por prudencia no señalamos el pecado, no señalamos el mal que se está haciendo. Y la base de este libro es el conocimiento de Dios, su carácter y la voluntad que Dios cumple porque sí, porque es su deseo, verdadero, profundo y creciente. Se puede ver esto en toda la experiencia personal de Daniel. La idea determinante es que Dios es soberano sobre toda la historia. Las visiones de los reinos del mundo revelan que Dios siempre sí tiene un plan y que su voluntad se va a cumplir tarde o temprano. Y con esto creo que cerraríamos muy bien el tema diciendo, no tenemos dudas que si Dios tiene un propósito para nuestra vida, que si Dios tiene un propósito para nuestro país, se va a realizar sí o sí, porque es la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Es la voluntad de Dios. El creyente entonces puede confiar en Dios o debe confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Daniel muestra una actitud consecuente en cuanto al compromiso con Dios. No importa cuán excepcional sea el poder humano que impere, el creyente orienta su vida hacia el camino de Dios. Oigan esto, no importa el poder humano que esté al frente, no importa quién se sienta soberano sobre todo el mundo, nosotros los que creemos tenemos que voltear nuestra vida hacia el camino de Dios, que es nuestra verdadera certidumbre. Y eso lo encontramos en el capítulo 1, versículos del 8 al 21, y en el capítulo 3, versículos del 1 al 30, y en el capítulo 6, versículos del 1 al 28. Daniel entonces se encuentra con la figura del Hijo del Hombre que ya había mencionado antes, este término, el término que llegó a ser título propio de Jesús. También Daniel nos presenta una explicación más detallada de la esperanza de la resurrección en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, versículo 2. Uno de los asuntos más llamativos del libro es la respuesta de Dios a las oraciones del siervo fiel. Esto es precioso. Uno de los asuntos que nos debe llamar la atención es la respuesta que Dios da a las oraciones que hace su siervo Daniel. En ocasiones, Dios manifiesta su poder mediante la aparición de seres celestiales que acompañan al profeta. Y el libro del profeta Daniel proporciona el marco estructural para el libro del Apocalipsis, y es en el Apocalipsis donde el contenido de la última semana profética se desarrolla, o donde el último tiempo de la venida de Jesucristo se desarrolla. Daniel entonces, ahí está repetido otra vez esa, y al final, solo rapidito, el carácter de Dios en Daniel, está repetida la lámina, el carácter de Dios en Daniel. En primer lugar, para Daniel Dios es misericordioso, y eso lo encontramos en el capítulo 9, versículo 9. De él esperamos solamente perdón y la misericordia. Para Daniel, Dios es poderoso, es soberano, ¿verdad? Si nuestro Dios, a quien servimos, quiere librarnos, nos librará del horno y de tus manos, le dijo cara a cara Daniel al rey Nabucodonosor, y al final sabemos que Dios quiso salvarlos y que Dios los liberó del horno de fuego. Dios es poderoso. Dios es verdadero.
Capítulo 4, versículo 34. Por eso ahora yo, dice Nabucodonosor, que se convierte, alabo y ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y justos son sus caminos, y él sabe guiar a los que proceden con orgullo. Después de haber aquellos milagros, el rey Nabucodonosor entonces se convierte al verdadero Dios. Para Daniel, Dios es sabio. Capítulo 2, versículo 20-22, ya lo habíamos leído, y dijo: bendito sea Dios por los siglos de los siglos, ya que suyo es el saber y suya la fuerza. Él ordena los tiempos y los acontecimientos, da el poder a los reyes y se lo quita, da a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela los misterios y los secretos, conoce lo que ocultan las tinieblas, donde Él está, está la luz. Pero también hay un atributo de Dios que para Daniel es importante. Dios se enoja. Sí, Dios, capítulo 9, versículo 16. Señor, según tu bondad, aparta tu cólera y tu enojo de Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las maldades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de todos los que nos rodean. Palabra de Dios. Y una certeza que Dios está enojado con el pueblo, pero está enojado por una razón, por el pecado que ha cometido el pueblo de Israel. Que Dios nos dé la posibilidad a nosotros, como Daniel, de ser personas, hombres y mujeres, temerosos de Dios, pero con ese conocimiento de que su soberanía nos acompaña, de que ese Dios soberano por sobre todas las cosas es capaz de darnos a nosotros la fuerza, el saber, el poder, sabiduría, la ciencia, que nos puede revelar los secretos, que nos puede revelar los misterios, porque si estamos donde está Él, la luz nos va a acompañar. Gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en esta noche. Vamos a hacer una oración para terminar esta clase el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo y de la tierra, que te manifiestas de diferentes formas en nuestra vida, queremos apelar, Señor, a esta majestuosidad de tu poder, a tu soberanía. Y queremos en esta noche, todos los que estamos reunidos virtualmente en esta clase, poner en tus manos a nuestro país, poner en tus manos a todas aquellas personas que están sufriendo las consecuencias del mismo pecado que el hombre ha cometido, porque esto, Señor, solo es el daño colateral del pecado que comete el hombre en general, sin señalar a nadie. Pero danos, Señor, la oportunidad de estar a la par tuya, porque donde tú estás está la luz, porque donde tú estás está la sabiduría, está la ciencia. Ayúdanos, Señor, a ser solidarios con los demás. Ayúdanos, Señor, a promovernos en caridad, un paso más allá, a dar hasta donde nos duela, como decía Madre Teresa de Calcuta. Protege, Señor, a cada uno de los hermanos que están pendientes de esta clase especialmente. Cuídalos, guárdale su corazón, guárdale sus propiedades, guárdale sus cosas, pero sobre todo, Señor, guárdanos la vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pasen muy buenas noches y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche, si Dios nos presta la vida. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en Él. El Salmo 34 nos hace una atenta invitación a confiar en el Señor, sobre todo en estos momentos difíciles, en que como humanos podemos sentir en nuestro corazón angustia y desesperanza por el futuro, ya que nuestro mundo de la noche a la mañana cambió radicalmente. La esperanza ha sido sembrada en el corazón del hombre por el Señor. A través de ella podemos ver el futuro con optimismo, vencer cualquier prueba, por difícil que ésta nos parezca. Incluso podemos cambiar de rumbo, sabiendo que a donde vayamos, el Señor nos acompaña, ya que su promesa es que Él tiene para nosotros planes de bien. Debemos fortalecernos, cada día pedirle al Señor que aumente la esperanza en nuestro corazón. En los momentos que sintamos esos sentimientos negativos, debemos de invocar el nombre del Señor, pedirle que nos dé la fuerza en la flaqueza,
para salir adelante junto con nuestros seres queridos. En Romanos 15:13 nos dice que Dios, de quien viene la esperanza, los llene de alegría y paz en la fe, para que sobreabunde su esperanza por el poder del Espíritu